7 errores catastróficos, 7 cosas que todos hemos hecho y nos gustaría que nos hubiesen avisado de que eso no se tenía que hacer. 7 grandes errores que pueden llegar a condenar cuentas o pueden llegar a desmotivarte del juego y literalmente abandonarlo. Dejar Genshin porque ya no tienes nada que hacer, no te apetece o ves demasiados problemas en algo que es para divertirse. Hoy vamos a ver los 7 grandes problemas que tienen todos los jugadores de Genshin y que seguramente muchos de ellos os afecten. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, ya sabéis, es totalmente gratis, no cuesta nada, ayuda un montón, recomienda y posiciona el canal. Gracias. Este es el momento en el que te observo fijamente a los ojos y a la cámara y le das like, te suscribes con campanita. Gracias. De parte de todo el equipo del canal. Y vamos con estos 7 errores. En los comentarios, cada uno de los que toque, si alguna vez en vuestra historia de Genshin lo habéis hecho, hay que dejar un soy ese o soy easy. Y si son los 7, pues toca los 7. Yo he hecho varios de estos también. Primero, y vamos a empezar con algo sencillo pero que gasta muchos recursos. Subir talentos de personajes que el talento no sirve, que no ayuda y que no aporta nada. Obviamente aquí referencio directamente al ataque normal de Shogun Raiden. Muchos y muchas, tanto por cariño por un lado como por desconocimiento por otro, han subido el ataque normal de Raiden y han gastado una cantidad de recursos insanos. Otro de los puntos de este vídeo irá relacionado a los recursos, obviamente, pero aquí creo que todos y todas os sentís identificados porque ya no solo con Raiden como ejemplo, y hay algún momento en el que no pasa nada subir el talento de ataque normal de Raiden por cariño, por gusto, por la triple corona, por consentir a la reina. Pero hay un punto en el que si haces esto, y la mayoría de jugadores hemos pasado por ese punto de escasez de recursos, todavía dejando listas nuestras cuentas, te perjudica muchísimo. Asimismo, skills como la ulti de Fischl, donde la mayor fuente de daño está en su habilidad elemental, la ulti de Albedo, el ataque normal de Hayato, por poner otro ejemplo más, y así una larga sucesión de skills de muchísimos personajes del juego que tampoco ayudan tanto, como por ejemplo la habilidad elemental de Arlequino, que no te aporta nada, y muchísima gente ha subido. Dejadme en los comentarios cuántos puntos tenéis en la habilidad elemental de Arlequino. Amigos, subir skills en un punto late donde os sobren los recursos, podéis hacer lo que queráis y malgastarlos. Pero en un punto donde todavía estáis queriendo construir bien algún otro personaje, estáis todavía con el miñi, no me sale nada bueno, miñi, mi personaje todavía no está como quiero. Subir un talento es un gran error porque llevarlo cerca del 7 u 8 os consume material de boss semanal que suele costar incluso solventes si no sale el que tú quieres, y una cantidad de mora insana. Siguiente punto. Subir cosas en general de mala manera, y aquí evolucionamos el punto anterior. Creo que a todos os ha pasado que habéis sentido escasez de recursos, y aquí un easter egg y un saludo a la gente de los directos, porque esto justo lo estuvimos hablando, porque iba a grabar este vídeo mucho antes con los 7 errores, tenía una lista, y hablando en stream con la gente me di cuenta que debía incluir este error que no había incluido en la lista y mejorar mucho más la cuenta de la gente. Resumen, el subir cosas que no te hacen falta. Le ocurre a mucha gente que en esa época de que te escasean recursos, que todos hemos pasado por ella, subís demasiados personajes, subís demasiados talentos, subís demasiadas armas, y sobre todo, la manera más fácil de agotar la mora y que te desaparezca es subir artefactos. Pues aquí viene este gran error, y es que no hay que subir todo a lo loco, sino sintetizado. Hay que ser extremadamente selectivo a la hora de seleccionar qué vas a subir. Un arma por cada personaje que utilices y no 80.000 armas. Solo y recomiendo subir 8 personajes, 2 equipos al empezar y enfocarse muchísimo en esos personajes y equipos, y luego ya un 9º, un 10º, un 11º, pero hasta que no termines de construir el 9º de manera muy bien y que al menos funcione mínimamente, no irá por el siguiente. Y con los artefactos igual, hay varios vídeos en el canal de artefactos, de hecho muchos actualizados con menos de 5 meses que estarán por aquí, podéis buscarlos en el canal, y básicamente hay que ser extremadamente selectivo, porque si vais a subir todo a lo loco, incluido artefactos, armas, personajes y todo el resto de cosas, talentos incluidos, vais a quedaros siempre con escasez de recursos. Dejadme en los comentarios cuántos y cuántas os sentís como Songlí o como Mona con la mora, o cuántos y cuántas os sentís que la resina diaria es
irrisoria y nunca jamás es suficiente para construir todo lo que queráis. ¿Y cómo os comparáis y os sentís no tan bien con gente que resulta que sí que siente que le sobran los recursos? Esto es por malgastarlos. Siguiente punto. Error, el banner de armas. Esto no es un punto de, bueno, esto lo has dicho en otros vídeos, es verdad que el banner de armas es una trampa. No, no, no. Este error es muchísimo más específico. ¿Cuántos y cuántas no tenéis un arma en vuestro inventario que no tenéis ni siquiera subida a nivel 1? O que habéis venido a mi stream o a streams de otros creadores a preguntar, ¿el arma de Mualani? ¿A quién le sirve el arma de Mualani? O ¿el arma de Kinich? ¿A quién le sirve el arma de Kinich? Porque tirasteis por la luz del segador. O lo mismo con el arma de Shiori o Shilonen. Hola Phil, padre Gak. El arma de Shiori, ¿a quién se la puedo poner? ¿Le sirve a Furin? Esto os ha pasado y me ha pasado una vez a todos por alguna vez tener la tentación de decir, bueno, le tiro aquí un pity a ver si saco el arma que quiero y me ayuda un personaje y me lo lleva al cielo. Pero luego resulta que no da suficiente para asegurar el arma. Ahora han cambiado la senda divina y es un poco más fácil conseguir armas, pero hace 2 meses era imposible con la triple senda divina. Y todos y todas tenéis un arma ahí que no sabéis a quién usar, que a lo mejor tenéis sin subir, que es bastante mala, un donut de Kokomi, un arma de Baizu, y no sabéis a quién ponérselo y nos preguntáis a veces a los creadores y os decimos, no. Ese arma es un trofeo para recordarte que si no puedes asegurar el arma que necesitas o no te sirven ambas armas del banner de armas, que aunque la senda divina sea un poquito mejor, sigue siendo un poco trampita, no se tira por el banner de armas. Siguiente error catastrófico de un jugador de Genshin. Tirar cada vez que tengas 160 protogemas. Esto ya es un meme en la comunidad. Y muchos y muchas de vosotros diréis, uy, sí soy, me ha pillado. Y esto de tirar cada vez que uno tenga 160 protogemas, de hecho es un rasgo grave de cosas que trato en otros vídeos. Hoy voy a intentar ponerle más humor al vídeo y desvincularlo un poco más de, digamos, una charla motivacional, como hago en otros vídeos, pero sé que cada vez que comento estas cosas os gusta el mensaje, al menos de recordar y concienciar que se juegue sanamente. Pero el punto con el error este es que hay una gran cantidad de gente que una vez tiene 160 protogemas, ¡pum!, le tira el banner. No tiene un plan, no tiene nada estudiado, no sabe que viene en el siguiente banner y juega como un pollo sin cabeza, juega sin sentido. Aquí lo ideal para solventar el error, como siempre os he dado soluciones en todos, es básicamente todo lo contrario. Hacerse un plan y literal y metafóricamente, aunque sea muy casualidad, para asegurar un personaje hacen falta alrededor de 160 deseos. No 160 protogemas, que es lo que cuesta un deseo, sino 160 deseos. Y recomendaría que siempre, sobre todo cuanto más free to play sois, tengáis un pequeño colchón para haceros planes sobre lo que va a venir, estructurarlo y hacer una expectativa realista de lo que pretendéis sacar. Siempre es mejor tener un colchón de 100 o 150 deseos que ir a cuentagotas como si fuerais un, no sé si en Latinoamérica se dice así, pero un yonki del banner y cada vez que tenéis 160, ¡ay, una dosis! ¡Ah! ¡Un deseo! Eso está bastante feo y bastante mal. Siguiente error. No hacer las cosas por pereza, y hablo de las citas, el housing, la exploración, pero aquí contrasto, porque no hacer las cosas por pereza, a veces mucho texto, y es verdad que, y lo entiendo, yo mismo he hecho estas cosas. El problema de no hacer las cosas por pereza es que después las hacéis por ansiedad. Cuando llega un banner, cuando se anunció en Atlan y el hype de la gente explotó, empezó toda la comunidad de Genshin a hacer misiones legendarias antiguas para sacar protogemas, a terminar exploración, a acabar las citas por el toque de tener las cosas completadas, o cuando va a llegar un personaje y hace falta protogemas, hacéis cualquier cosa desesperada, como incluido el housing, que repito y recuerdo en muchos vídeos que da muchas protogemas, hacerlos conjuntos y poner los personajes, y ahora han metido calidad de vida para que sea más sencillo hacer todo esto. Y el problema es eso, el problema no es no hacer las cosas por pereza porque no te gustan y ya está. El problema es no hacer las cosas por pereza y luego pegarte un atracón de cosas que no te gustan de mala manera solo porque llega un personaje que te gusta mucho, se te va a escapar y no tienes deseos y te pones a jugar, como digo, por ansiedad. Esto genera un problema que expliqué en otros vídeos y de nuevo, no voy a entrar en tecnicismos, no voy a entrar en charla motivacional, pero
Número 1, no hacer las cosas, digamos, cuando toca, poco a poco, y no te quemas y le pones un poco de gana, de onda y de motivación, y hacerlas todo a lo bruto y atracarte, te va a generar rechazo, te va a generar empacho. Cuanto más explores solo porque viene un personaje que te gusta, menos te va a gustar explorar de manera normal, sin depender de un incentivo, de una zanahoria para tener que perseguirla, de la dopamina facilita del juego. Y esto es un problemón. Si igualmente cuando llega un personaje que te guste y te dé la ansiedad porque no tienes deseos, te vas a poner a hacer lo que no te gusta, es mejor, como dije en otros vídeos, ir con paciencia y hacer las cosas que no te gustan, pero con constancia, poco a poco, aunque no toque, y así por lo menos sabes los deseos que tienes, te puedes planificar mucho mejor, y de hecho te quitas un poco también el tema de jugar por dopamina, por ansiedad, por impulsividad y prácticas que te llevan a un solo camino que no es muy bueno. Siguiente punto. El gran error catastrófico de los jugadores de Genshin, creo que es el 6 ya y el siguiente acabamos, es tira por lo que te guste. Sí, amigos, eso es un error, es la gran pandemia de Genshin y de los gachas. Y todavía sigue habiendo gente que se ofende o que se pone de populista en comentarios de redes sociales a decir, tira por lo que te guste, haz lo que tú quieras. Matiz, como los puntos anteriores en este vídeo, hay un punto en las cuentas que no todo el mundo todavía tiene, y desde luego la gente que está empezando su aventura y su experiencia en Genshin no tiene, que es el punto en el que ya tienes todo perfecto, todos los retos del juego, un gran conocimiento para entender la decisión de lo que estás haciendo cuando tiras por un mal personaje, y tienes una cantidad ya de recursos y de potencia en tu cuenta para pasar cualquier clase de reto que sí te permitiría subir los básicos de Raiden o tirar por lo que te guste y hacer otra clase de prácticas, pues bueno, que no te ayuda mucho. El problema del tira por lo que te guste es que Genshin sí tiene una economía de escasez para que siempre sientas que necesitas recursos que no tienes, siempre sientas la impulsividad quizá de echar dinero, siempre sientas que estás al borde de conseguir las cosas y no lo consigas, y todas las personas en early, mid y el principio de late es un literalmente arruinacuentas decirle tira por lo que te guste, porque es cierto que están los 4 jinetes del apocalipsis de 4 estrellas, pero Cookie no se puede conseguir gratis en la tienda y Gamin tampoco se puede conseguir gratis en la tienda, con lo cual Xiangling, Xingqiu, Bennett, ok, pero son 3 personajes como mínimo de 8 al menos que necesitas. Y luego es cierto que lo que te gusta suele coincidir con lo más fuerte, es decir, el tira por lo que te gusta, si te gusta lo que a todo el mundo, Neuvillette, Arlequino, Kazuha, Xilonen, Furina y Nahida, que son los mejores personajes del juego, ok, es una bonita casualidad, porque les han hecho un plan de marketing bueno. Pero si tú le dices a una persona que está empezando en Genshin, tira por lo que te gusta, y tiene un equipo lleno de, por ejemplo, un Albedo, pero sin jugar Navia ni Ito porque no les guste, tiene una Sijuan, tiene una Degia, y tiene las cosas que le gusten y resulta que no tienen sentido, que no encajan, que no hacen ningún tipo de sinergia, que no las puede solucionar y que ha gastado los recursos de un año para tener 5 o 6 personajes que no le solventan nada, es una persona que se va a llevar una muy mala experiencia en el juego, que se va a ir, que se va a comparar, como es las redes sociales, con personas que sí, con poquitos recursos hacemos locuras, y va a pensar que básicamente esa persona se va a sentir mal porque a lo mejor no sabe, no entiende, no hay manera, o incluso peor aún, va a llegar al punto en el que va a decir, ¡nah! Estas personas hacen eso porque son ballenas, que es un argumento muy estúpido y muy antiguo en Genshin Impact, cuando gente frustrada que resulta que no consigue ciertos potenciales solo hace un descargo de responsabilidad diciendo no, es que esta gente hace estas cosas porque son ballenas. Pero cuando me paso el abismo full 4 estrellas con armas 4 estrellas, ahí nadie puede decir nada. Pero ahí no vienen a decirme, uy no, perdón, tenía razón, lo hiciste todo full 4 estrellas. La cosa es que Internet es así y que es un muy mal consejo decir a alguien tira por lo que te guste hasta que no haya un gran conocimiento y una gran experiencia sobre esa decisión de tirar por lo que te guste. Es el peor consejo que puede darse y todavía se sigue dando. No se tira por lo que te guste, se tira un equilibrio entre lo que te ayude, lo que te beneficie en la cuenta, lo que te vaya a mejorar la experiencia de juego para no frustrarte y acabar sintiendo que no sirve para nada tu cuenta ni tus personajes, y que te acerque a un punto en el que tengas literalmente una exageración de recursos y en ese punto ya sí que puedas hacer lo que te dé la gana porque ya tienes experiencia y conocimiento para malgastar todo. Pero el tira por lo que te guste es el peor error de los jugadores de Genshin. Y vamos con el último error, que es un poco más resumido, pero me parece hasta peor todavía que el anterior. Y este último error catastrófico es
aquí voy a señalar y a lo mejor me funan a la mitad de personas que estáis viendo este vídeo, es tener varias cuentas de Genshin o peor aún, jugar varios gachas. Me explico, porque aquí ya... ¡Oh! ¡Lo que ha dicho! ¡Se está metiendo con media comunidad! La realidad es que un gacha te requiere tiempo. Algunos gachas como Genshin hay puntos en los que realmente ya haces diarias resina en bucle y te vas, pero a día de hoy en Natlan poco a poco están metiendo más contenido y realmente la gente de diarias resina y se va son gente muy antigua. Llegar a un punto late, digamos, en 3 cuentas distintas de distintos gachas o de Genshin, ahora mismo te puede requerir un poquito tiempo y puedes compaginarlas con diarias resina y te vas, pero todo el tiempo que has invertido anteriormente en estos 3 gachas es un tiempo valioso que has desperdiciado de tu vida en general y no puedes negar que ahí sí ha habido una cantidad ingente de tiempo que te ha quitado, como digo, algo muy valioso más allá del dinero, que es el tiempo que no has podido poner en otras cosas. Número 1. Número 2. Es una locura y yo como creador de contenido ni siquiera puedo llevar 2 cuentas y yo estaría en el punto, porque como los puntos anteriores todo tiene excepciones. Este punto también tiene su excepción. Hay gente que realmente sí podría tener más de una cuenta de un gacha o jugar varios gachas, como muchos creadores, porque pueden sacar rentabilidad de ese tiempo y convertir, digamos, su ocio en un trabajo. Se vuelve constructivo, se vuelve productivo y se vuelve un aporte para la sociedad, entretenimiento o enseñanzas en las guías del juego. Pero la mayoría de mortales que no saquen rentabilidad de ese tiempo que estáis desperdiciando, no estáis en una situación en la que realmente os merezca la pena gastar todo ese tiempo de vuestra vida en un gacha. Y sabéis en el fondo que en este punto tengo razón. Solo si realmente has trabajado y has tenido suficiente éxito en tu vida como para que te sobre y te merezcas ese tiempo de descanso, ¿sería worth it jugar a más de 2 o 3 gachas? O si heredaste una fortuna increíble y has decidido en tu vida no volver a trabajar porque por lo que sea de la vida la tienes resuelta, pues bueno. Pero la mayoría de gente que estáis viendo este vídeo por entretenimiento sois gente que aún estáis luchando por resolver vuestra vida, la de vuestra familia y la daros un futuro y si acaso luchar por un éxito. Y jugar más de un gacha, si no es una forma en la que aportéis algo al mundo o convirtáis eso para vosotros en una retribución económica, no es rentable jugar más de una cuenta o jugar más de un gacha. Y lo vuelvo a repetir, lo digo yo, que no he sido capaz de llevar yo mismo 2 cuentas y me ayudan con mi cuenta secundaria, una persona muy antigua del canal, un mod, desde aquí un saludo a Isaac y muchas gracias, me injutaba además, porque me es imposible hacer el contenido de 2 cuentas y eso que trabajo un montón y que todavía me meto todos los días 5 o más horas de stream y aún así no puedo llevar 2 cuentas. Así que el error catastrófico más gigantesco que tienen los jugadores de Genshin es tener más de una cuenta o más de un gacha, con muchas circunstancias y por supuesto muchas excepciones, pero valorar realmente la situación y si no es vicio y realmente es algo más allá que solo jugar 2 o 3 cuentas de un gacha. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Seguro que este vídeo os ha encantado y seguro que os ha hecho, como mínimo, ser un poquito mejor ser humano y ser un poquito mejor jugador de Genshin Impact o de algún gacha en general. Cuidaos mucho, no seáis miñi-miñis, tened muy buen día y chaito.